Esto es como, serían reflexiones para afianzar la construcción de una comunidad, digamos, multiétnica y pluricultural. Entonces ahí podemos empezar. ¿Ya? Cámara. Sí, genial, buenísimo. Y este también, para que no quede tan largo. Es conectado. Muy bien. Bueno, entonces, cerrando el ciclo, tenemos esta última parte, que es las herencias en el territorio colombiano. Muy, muy importante. También ahí hay una foto muy bonita que es el maíz secándose en el piso. Entonces, pero el contexto es totalmente africano y no mesoamericano. ¿Qué llegó y qué fue? ¿Vino el maíz o se fue el maíz? ¿Y cómo lo adopta y en qué lo adopta la sociedad? ¿No? Es bien interesante. Bueno, ahí empezando, hay un concepto que no voy a entrar, pero pues sí se los comparto a qué me refería, que es el concepto de hegemonía cultural. Hay un autor muy antiguo, Gramsci, que algunos quizás lo conocemos, otros no, pero me interesa mucho porque él es el que dio la vuelta a la teoría marxista y digamos Marx tenía una perspectiva, si lo vemos desde la sociología o desde la ciencia política, una perspectiva de que el poder y las estructuras de poder que dominan son desde piramidales, desde arriba hacia abajo, y que si adquirimos el poder desde el núcleo de poder, digamos, las instituciones de derecho, la educación, la presidencia, la presidencia, o son 5, ¿no? Las fuerzas militares, me falta una, y la economía. Entonces podríamos transformar y hacer la revolución. Entonces eso que nombré es la superestructura, ¿no? Y después abajo decía que entonces la revolución se va como a filtrar hasta las bases, y así vendría la revolución. Entonces por eso también eran necesarios los puntos medios y quienes vayan a hacer la revolución, etc. Gramsci lo que dice, no, la superestructura es tan hábil que puede dar respuesta rápido y puede preservar estas formas de poder. La verdadera revolución es la revolución desde las bases. Y cuando a usted se le filtra algo desde su base y su vida cotidiana, va a subir hasta la superestructura. Desde la cultura. Y él propone la revolución de la cultura, porque dice que la cultura es la forma en que los pueblos tienen viva su cotidianidad, su quehacer. Y por eso era importante revolucionar la cultura. Entonces, ahí es donde nace el concepto de hegemonía cultural. ¿Qué es la hegemonía? Pues la hegemonía hay muchas definiciones en ciencia política y demás, pero pues como siendo así una breve síntesis, es la capacidad de que una idea, un paradigma o una forma de lo que yo quiera se asuma por el resto del mundo, sea por coerción o por adopción, ¿no? Porque yo siento que eso es bueno, porque yo siento que esa es mi meta. Entonces dicen que la hegemonía que tiene Occidente es una hegemonía invisible, que ya no necesita de armas, que ya no necesita de la economía, que ya no necesita de nada, porque todo el mundo cree que su cultura es la cultura occidental. Porque todo el mundo quiere ir al sueño americano, quiere ir a Europa, se siente más afín con eso, con los derechos humanos. Entran muchas cosas en tela de juicio, porque incluso con el valor de los sistemas políticos y la democracia, ¿no? Nosotros creemos que no solo eso es progreso, sino que es una cultura que simboliza lo que debe ser la cultura, la gastronomía. Entran muchas cosas en juego y
dice que lo más grave de la hegemonía es que todos los pueblos empiezan a pensar que quieren eso, entonces empiezan a buscar eso y empiezan a dejar de lado, sin quererlo, los otros saberes. Y eso es lo que más o menos ocurre con el resto, pues por eso me retomé a Gramsci, porque lo que hoy vemos, y que hemos charlado con muchos maestros, ¿no? Por ejemplo, con Alex Tenorio la última vez, en torno a que la gente ya no practica la cultura. Y no solo pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Bolivia, pasa en África, y en África me refiero a Guinea, Gambia, Ghana. Muchas de las generaciones modernas ya no se casan como se casan los otros. Lo que pasa en Guinea es que como estuvo cerrado tanto tiempo, también, y las políticas que tuvieron fortalecieron el sistema cultural hasta cierto punto, y ahora hay como un declive, la tienen viva, ¿no? Y se siente que la cultura no cambió, preservan la lengua, aunque ya cada vez menos. Conozco gente que no habla ninguna lengua nativa, viendo que la mayoría habla las lenguas nativas. Hay gente que conoce la lengua nativa y no quiere hablar la lengua nativa. Y hay gente que dice, yo ni en pedo me voy a casar de esa manera. Y hay gente que dice, yo eso no lo uso. Entonces hay que Ángel también lo habló en Gracias África, es esa forma de aculturalizarnos, ¿no? Desde creer que estamos yendo a... Progresando. Sí, progresando o insertándonos en la nueva cultura o reconociendo que somos otra cosa, que ya no somos lo que éramos. Y acá pasa con los bailes tradicionales, entonces había como una cosa chévere a tener en cuenta, era por qué la gente quiere bailar ahora solo guineano, decía, porque ya no baila tradicional. Le digo, porque el guineano está de moda, ¿verdad? Y es verdad, está de moda. Cuando dices guineano y tradicional. Tradicional de acá de Colombia. Okay. Y guineano, pues de Guinea. Entonces, le digo, uno, porque está de moda. Dos, porque la política de Sékou Touré en 1958 fue un éxito y llevó al ballet guineano por todo el mundo. No una vez, sino más de 30 giras internacionales. Por eso conocemos lo malinqué. Lo guineano hace referencia al lo malinqué porque los programas del Ballet Nacional, los primeros eran malinqués. Entonces, hay toda una causa, ¿no? Le digo, pero también para muchos de nosotros, como es mi caso, y por eso esta sesión especial, es de reconocer qué elementos de Guinea nos conectan con los elementos de la afrocolombianidad. Ya hablamos de uno al inicio, que era la oralidad, y vimos las felacuntis, vimos la décima cimarrona, vimos esa construcción y cómo ese flujo ocurre. Y asimismo en el texto, y hay unas imágenes súper bonitas, tenemos las trenzas, ¿no? Que ahorita hablamos, tenemos también el Consejo de Ancianos. ¿Qué era lo que decíamos, fila de las trenzas? ¿Te acuerdas? Sí, ahí voy, ¿no? El Consejo de Ancianos, tenemos la casta de los fácolis, las festividades y los carnavales, oralidades que ya charlamos, y me queda uno, a ver, no, esos son los que vamos a ver ahorita, así como muy por encima. Se puede investigar mucho más y esto creo que sería un bonito taller en un futuro, profundizar, y que es un poco la intención de lo que queríamos hacer en Pasto con el profe Eber, como poder hacer esos puentes, ¿no? El evento que tuvimos en Pasto de herencia mandinga tenía mucha influencia del Pacífico, para poder reconocer estos puntos que yo hoy voy como a resumir. ¿Por qué? Porque me parece importante reconocer las herencias africanas tomando en cuenta desde lo que ocurre en África, no desde lo que ocurre acá, ¿no? Que se puede tomar de cualquier manera, cierto,
Pero ¿por qué lo hacemos desde este lado? Porque la herencia africana tiene algo que a nosotros nos hace pensar que es pura, pero no es tan así, porque la herencia africana es de un continente muy amplio con muchas historias que empiezan antes de Cristo y ya hay mestizajes. Entonces tenemos, por ejemplo, las trenzas, para empezar con esto, pero antes de empezar con creo que es importante mencionar que también lo que son las herencias se construyen y no son estáticas, entonces se van transformando y hay pueblos que las adoptan y pueblos que desechan ciertas costumbres y pueblos que las modifican y otros que las presentan y no deja de ser una herencia. Entonces las herencias que llegaron a este territorio latinoamericano también se transformaron y es así como a nosotros nos permite reconocer algo que ocurre en la cotidianidad del oeste africano que se parece y se replica acá, pero no es lo mismo, pero se filtró un pedacito de ese saber. Y no quiere decir que es más o menos africano, quiere decir que tenemos todos herencias africanas, pero no las quisimos y no las queremos reconocer. Y eso sí me parece grave porque eso es lo que ha profundizado el racismo, los estereotipos y nos hacen pensar que africano es igual a afrocolombiano y que afrocolombiano solo existe dentro de un territorio, entiéndase Pacífico, Antillas, Caribe, y de un solo estereotipo que muchas veces es incluso peyorativo y también excluyente. Entonces, siendo así, estamos jugando a segmentarnos, ¿no? Y la verdad es que si vamos a construir un estado pluricultural, multiétnico, lo que hacemos es dividirnos en facciones hasta quedar, incluso dentro de Pasto, también las subdivisiones, ¿no? Y me parece que la división no está buena. ¿Por qué no está buena? Porque una cosa es dividirnos para reconocernos y poder construir en conjunto, y otra cosa es dividirnos y decir yo eso no lo hago, eso es de otros, eso es de allá, eso es de acá, y no reconocernos, ¿no? Y de repente en una sociedad tan mestizada es imposible realmente dividirnos. O sea, yo tendría que irme sacando partes de la sangre y del ADN, cada una de mis raíces. Y del territorio nariñense, por ejemplo, que más de la mitad, o sea, el 56% del territorio nariñense es afrodescendiente y se piensa que es indígena, y no lo es. ¿Por qué? Porque hemos invisibilizado esa herencia, no porque no lo sea. Y muchos de los pastuzos nariñenses que conocemos dicen, no, eso es mentira. No, es verdad. Miren hasta dónde llega el estereotipo y cómo nos ha dicho, no es que el Nariño es indígena. Colombia, Bogotá no es afro. Y Bogotá tiene un movimiento cultural afro increíble, y más allá de ser cosmopolita y todo, pero acá vemos colectividades que han trascendido y que se han mestizado y son rolas afrodescendientes. Y no te van a reproducir la cultura de la misma forma en que se reproduce en el Chocó, ni en el Caribe, si ya llevas 4 o 5 generaciones en este territorio. Entonces, tenemos unas diferencias importantes a reconocer para revalorizar y no perdernos de lo que nos está trascendiendo. ¿Sabes qué? Yo siempre me pregunto, esa pregunta que te hacían como, bueno, ¿por qué guineano y no tradicional colombiano? Y siempre me ha parecido que también lo que pasa es que hay de todas formas una barrera, uno encuentra una barrera, ¿no? En esos lugares o en esos nichos de la transmisión de esas herencias tradicionales afrocolombianas, ¿no? En mi caso,
por lo menos siempre sentí ahí como una barrera de, bueno, usted no, sí, usted no, porque usted no es de este colorcito. Eso siento que le ha pasado a varias personas, ¿no? Sí. Y siento que también, claro, pues, o sea, todas las razones son, sí, como las que sean de cada quien, ¿no? Como es que esto no les pertenece o ustedes quieren venir acá porque les parece chévere, pero esto es un asunto de resistencia. O bueno, sí, como he escuchado varios comentarios al respecto de por qué esas personas no les transmiten conocimientos a personas mestizas, digámoslo así. Sin embargo, también me pasa eso, ¿sí? Como que en la ruta de uno, pues esta puerta está cerrada, yo quería entrar ahí, pero no, pues también como que uno coge otras rutas, ¿no? Y es lo que te decía ese día que hablábamos allá, como que siento que la transmisión empieza porque hayan espacios abiertos, ¿sí? Por eso de alguna manera yo estoy aquí, Jairo me permitió, ¿sí? Entrar en esto y ha sido también una postura que él ha decidido hace rato como, bueno, así me critiquen otras personas, así no sé qué, pues yo lo sigo haciendo, ¿sí? Entonces creo que también esa es otra cosita que ha pasado y muchas personas dicen, no, pero ustedes cómo van a hablar de racismo a la inversa, ¿no? Y obviamente es posible que no sea el comentario como tal, no se pueda decir así, pero siento que sí ha habido ahí como un corte desde ese otro lugar también, tal vez por proteger, tal vez por otras cosas, pero también es que no se ha generado esa... Claro, ahí es súper interesante porque lo que pasa en la capital es muy distinto a lo que pasa en el territorio que se llama afrocolombiano, ¿no? Personalmente, en mi historia personal, así como Lisa, hasta el día de hoy yo no he sentido ninguna discriminación en ese territorio. Entiéndase Iscuandé, Satinga, Tumaco, La Tola, El Charco. Es más, yo he dicho muchas veces, si vuelvo a Colombia, yo quiero vivir y morir en el Charco. Amo ese lugar, me encanta. La forma de vivir la cultura y de aprender esto ha sido muy natural. Las ceremonias, todo. Y también es que no ha sido en un día o en una visita. Ha sido así como un trayecto desde la infancia hasta ahora. Y que tampoco me di cuenta. Que ya ahora me doy cuenta que hay un trayecto largo. Pero que siento en Bogotá, sí siento que acá las cosas están más faccionadas. Que no creo que esté mal, porque a veces creo que es necesario cerrarnos en espacios para volvernos a reconocer y ver que somos. Y también habemos personas como Jairo, como Wiwa, ¿no? Que tienen una apertura distinta, como Cata, ¿no? Por muchos motivos personales, seguro, pero también porque muchos me han dicho, es que usted es en Bogotá, usted es en una sociedad más amplia, o sea, su colectivo está en otro entorno. Y lo que hoy hablábamos con Pamela, en torno al racismo, que una cosa es racismo y otra cosa es discriminación, si vamos a definiciones y demás, y muchos podemos sufrir de discriminación. Yo sufrí de racismo en Inglaterra, un lugar, y de discriminación en Inglaterra, no por un inglés, sino por una colectividad china. Así, o sea, como ahí uno se pone a pensar que lo que le pasa a uno depende también de la colectividad, porque la colectividad, vamos a ponerlo entre negros y blancos nada más, para un ejemplo. Si el blanco no hubiese creado el concepto de racismo y no hubiese ejercido racismo, entonces el racismo no existiría y después la resistencia y el rechazo no tendría sentido, ¿no? Chin, chin. Entonces, ¿a quién hay que deconstruir? ¿Al que sufre el racismo o a quien instauró el racismo?
es como con el feminismo, ¿no? Más o menos. Si se supone que el patriarcado instaura los parámetros machistas, entonces, ¿a quién hay que deconstruir? ¿A la mujer nada más o al hombre nada más? ¿O solo las mujeres tienen que cerrarse y hablar entre ellas sobre la deconstrucción? ¿O tienen que volver a la base y decir, loco, o sea, estamos en comunidad, tenemos que deconstruir el patriarcado de manera conjunta? En el racismo también. El oprimido por el racismo tiene que deconstruirse a sí mismo, reconocerse a sí mismo y después también volcarlo a la sociedad y permitirnos conocer cómo se siente. Y esta sociedad, hay gente que está dispuesta y hay gente que no está dispuesta. Hay gente que va a seguir parada y morirá en sus parámetros, racistas y demás, clasistas y muchos más. Entonces, es interesante ver cómo, dices, se abren las puertas y de repente te encuentras con quien te tienes que encontrar. Y así va la avanzada. Es lo que decíamos, hoy hablábamos también de los casos en cómo acompañamos en el feminismo, cómo acompañamos a esos varones que no han cometido una falta grave contra una mujer. Por ejemplo, violencia económica, y es un caso, ¿no? Y que él también tiene una realidad, pero es amigo y conocido. ¿Cómo lo acompañamos a él a deconstruirse y ejercemos una presión para que también cambie esa forma que él quiere cambiar? Uno, que él quiera. Si se acerca el movimiento, desde ahí empieza. Si se acerca el movimiento y él dice, claro, o sea, si él quiere y él nos busca para eso y él quiere apoyar la movida, pero de repente tiene actos machistas, micromachistas, ¿cómo hacemos? ¿Lo sacamos porque se mandó una cagada? Entonces saquémonos a todas porque todas nos mandamos cagadas entre nosotras mismas. Entonces, ¿qué hace el movimiento para orientar esto? ¿Qué hace el movimiento afrodescendiente para incorporar a estas personas que tienen ganas de deconstruirse y apostarle a una sociedad antirracista? No digo que sea su tarea, no digo que sea su obligación tampoco, si no quieren, tampoco. Pero pues afortunadamente hay personas que sí te abren estas puertas, que justamente Mafi, así como que yo diga de corazón, Bangali, Jairo, ¿no? Wiwa. Y lo más bonito de todo es ir en el charco, en la tola, todo el mundo, o sea, todo el mundo te abre las puertas naturalmente porque nos vemos como humanos. Y era muy chistoso porque a mí me decían la de color, claro, porque yo soy la de color distinto. ¿No? Claro, yo veo esa diferencia también, lo que tú dices, ¿no? O sea, yo a todos los maestros africanos que han venido, con los que hemos tenido esa posibilidad, yo nunca les he sentido como, no, hasta aquí, no, esto no te lo digo, no, esto no te lo... ¿Sí? No, es como... Pero en cambio sí, a varias personas de acá he sentido como, no, hasta ahí, ¿sí? O no, definitivamente nada. Entonces claro, es como difícil también ese tejido, ¿no? Que claro, se quiere. O tú sí, porque yo reconozco que tú haces alguna cosa de esta, sí, como porque ahora sí te doy algún tipo de valor para que podamos hablar a la par. Si eres cualquier persona así X que vienes y quieres acercarte, pues no, ¿sí? También esos son como construcciones de otro tipo que... Y con los indígenas también. Claro, sí, claro. Y tiene que ver también con nuestra... Lastimosamente el mestizo tenemos criollo, blanco, negro, indígena, tenemos muchas cosas y no tenemos nada. Entonces, encajar en algún lugar nunca va a ser posible. Entonces, es bien interesante ver cómo el mestizo, la mestiza, al buscar sus raíces se encuentra con muchas de estas cosas, pero también se encuentra con
si lo ponemos en karma dharma, con el karma también de portar una piel de lo que hicieron también parte de nuestros antepasados, que fue llegar con mi opinión colonizadora de decirte qué es lo que debes hacer, cómo debes hacer, la del saqueo. Hagámonos cargo también de esa parte, porque está en nuestra piel, está en nuestro sello y es parte de nosotros. ¿Qué hago con esto? Como qué hago con el... En algunos lugares es privilegio y en otros puede ponerte en peligro portar esa piel, portar ese rostro. No yendo muy lejos ayer, ¿no? Sí, yo también pensé en lo Sí. mismo. Y que lo hemos charlado con Joe. A mí también, por ser latinoamericana y en un lugar estar identificada como que vengo de un país que tiene más dinero, tengo unas obligaciones que a veces yo no puedo cumplir. O me pone en situaciones incómodas que no puedo y que uno piensa que le ocurre solo a un europeo. No. O la construcción. ¿Se han puesto a pensar qué piensa un coreano de una mujer latina? Ni idea. Es muy fuerte. Son cosas Muy fuerte. que yo digo, realmente es interesante volvernos a ver como humanos y apostarle a la construcción humana. Que creo y siento necesario que los grupos antirracistas de resistencia negra sigan existiendo y que sigan ejerciendo su derecho a construir una identidad, porque todos tenemos ese derecho. Y también creo necesario y agradezco muchísimo a esos grupos también antirracistas, multiétnicos, multiculturales, que también le apuestan desde la integración. Y hay algo que Mafi me decía y que me encanta, me dice, pues nena, porque yo le decía, porque ella comparte todo, ¿no? Todo lo que sabe, y se lo hice estas preguntas a muchas personas, a los griots en Guinea. Todos me decían, es que esto no me lo puede robar, ni tú ni nadie, porque uno no es mío. Esto es más grande que este ser humano que se muere. Esta cultura no es mía. Yo soy un guardián de esta cultura y tengo que protegerla. Y lo que yo te cuente y lo que yo te diga es lo que a mí me permiten mis ancestros decirte. Y ellos van de un acto de leerte y de tener una confianza en ti. Lo que a mí me muestran no va a ser lo mismo que le muestren a Fernanda. Eso es seguro. Cada uno es un ser particular y el Sawi juega y tu experiencia en el territorio juega y lo que hiciste de malo y lo que hiciste de bueno juega. O sea, lo que allá te comparten y cómo te integran, que es muy parecido al Pacífico, juega lo que haces. Entonces, digamos, quizás en eso el colectivo de acá, de Bogotá, tiene o sea, lo practica bastante y es como hacerlo con ese cuidado, ¿no? Como, bueno, vamos relacionándonos de a pocos, pero pues también le puede tocar un box o un... No, todavía estamos Sí. en Ujú. ese andar, Sí. gateando. Y Gateando. entonces como que yo digo, a mí me encanta ver que vamos en esos progresos y me encanta ver cómo lo que ocurre en una capital a veces también tiene es como si riegas algo desde el país hegemónico y los movimientos activistas antirracistas de una Afro-Norteamérica se han extendido por el mundo, incluso cuando las necesidades son distintas. Y cuando un africano de Guinea, cuando un Yo decía, africano, pero eso no creo que suene por el siguiente. cuando un africano de Guinea lee esas demandas, dicen, no, yo no necesito reconocerme como africano porque soy muy africano, o sea, yo necesito otros reconocimientos importantes para su identidad. Es como lo que dicen de los gatos, ¿no?
que ellos no necesitan tener nombre porque ellos ya saben que son. Son gatos. Sí. Entonces, o Todo su cuerpo lo dice. entonces, y es lo que me decía Mafi, yo no tengo miedo de compartirte lo que soy africana porque nace. O me pasa un poco ahora cuando la gente me dice, ¿y no se te acaban los pasos? No, no se me acaban. O sea, es como que de repente viene Mafi, de repente viene algo, de repente viene otro maestro, vienen inspiraciones, vienen cosas propias. No se me acaban. Eso es bien importante porque creyera que es como que cuando es algo que te atraviesa por dentro no va a terminar jamás. ¿Sabes que me gusta esta perspectiva al respecto de lo afrocolombiano? Ahí queda. Como la oportunidad de pensarse en lo mestizo Sí. también. Nos vemos, Muy belleza. bien, Gracias. Nos vemos. Gracias. ¿Qué es eso? El sábado. Ajá. Y me parece que es importante, ¿no? Porque es curioso cómo nos han habituado a pensar en casillas, ¿no? Entonces, afro, chul, es una casillita. Indígena, chul, es otra Segregación. casillita. ¿Sí? Ujú. Pero cuando pensamos en mestizo tenemos que definitivamente pensar, pucha, abrimos todas las casillas, ¿no? Sí. Y Y en distinta proporción. claro, y eso que tú dices de, yo no me pregunto si soy africana porque es que yo soy africana, pero uno, ¿no? Como no sé a preguntar si es más indígena o más colombiana o Ujú. más bogotana o más urbana, es muy complejo porque hay muchas cosas ahí, tendría Total. uno que decidir un montón o depende, si estoy aquí soy más no sé qué, si estoy acá no sé qué. Claro. Es muy interesante esa discusión, ¿no? Es Problemática también. Sí, sí, porque además creo que el mestizaje es solo una palabra que cristaliza la imposibilidad de definirnos. Porque yo, ser humana, Lisa, no me logro definir en ninguna, pero sí logro vivenciar muchas. Y me siento conectar con muchas otras. Entonces, creo que también depende, no sé si del rol universal, de las cosas. Yo confío en las cosas que se van abriendo y se van dando. Nada de este camino lo planeé. Nada. O sea, ni hoy aquí. ¿No? Hablando de eso. Acá entre nos. Entonces es interesante ver esa parte del mestizaje. Lo que vamos a retomar a la parte de las trenzas, que es una herencia africana, sí, pero ¿de qué parte de África? Todo el mundo piensa que las trenzas vienen del África negra. Sí, no, esto es polémico, yo ni siquiera lo escribo porque es como demasiado, pero como hemos sido sesgados por la hegemonía occidental y la historia empieza después de Cristo, nadie cuenta las historias de los faraones negros en Sudán, nadie cuenta y habla del mestizaje egipcio africano, nadie habla de la historia de África mestiza entre los que hoy son blancos africanos y negros africanos. Imagínense que la vida se nos dividió en una África blanca y negra. Qué loco, ¿no? O sea, que pensemos que el flujo de personas durante siglos no hizo mestizajes. Entonces hay un relato muy interesante ahí. Yo la primera vez que lo leí fue en un texto así como muy under, que me llamó la atención, y después hay una página muy dura y me gusta mucho que es Afroféminas de España, que es de la diáspora africana y afrodescendiente en España, y hay un texto que es sobre las trenzas y los peinados, y ahí hablan de dónde arqueológicamente donde se vieron los primeros registros de las trenzas. Y después ya leyendo
un poco de Sheikh Anta Diop y otros filósofos africanos, hay un encuentro en un momento de la historia entre los pueblos sudaneses, que es lo que así llamaban los árabes a los negros, Sudán, que no es el país Sudán, sino todo lo que estaba más abajo y que era negro, ¿no? Y los árabes del norte, incluso solo los árabes más puros, que ellos decían. Ahí hay un mestizaje no contado, de tal manera que hay faraones negros, de tal manera que nacemos los mestizos, de tal manera que habían poemas literarios de, ¿cómo se dice? De sorprendente, de decir, me encantan los tocados que utilizan los árabes y los voy a incorporar en mis reinos y principados sudaneses. Y los árabes, me encanta el rapado, eso conocemos el rapado afro que le dicen acá. Ese era el rapado de los reyes y reinas africanas, sudanesas. Y eso se adopta por los árabes, porque es algo de alcurnia. Y las primeras trenzas eran estas colgaditas aquí, O sea, con canóticos. influencers, total. porque es Total, moda, ¿no? exacto. Un poco eso, como- Y estas eran de los jóvenes artistas árabes o castas más bajas. Y vemos cómo eso se traslada y se adopta y se apropia y se generan nuevos peinados. O sea, esto estamos hablando de antes de Cristo. Imagínense todo lo que tuvo que pasar esos pueblos para adoptarlos y para que en África los peinados sean al estilo de tocados. Ahí está la foto del peinado pular, que es como un... Una bolita, Sí, como... Yo siempre lo veo como un pavo real, ¿no? Una Y en el libélula, centro, ¿no? en el centro el ojo, Ajá. ¿no? Como un ala así. Y acá trenzaditos y canoticos aquí, colgaditos. Y ahora pues le ponen las conchitas y demás. Ese peinado es típico de esa etnia, de ese pueblo, de los Pel, de los Fulani. Y ese además, en un momento de la historia, solo se lo podían hacer las mujeres Pel. Hoy por hoy se los hacen las malinqués, nosotros en África Faré. O sea, imagínense cómo trascendió y cómo fue incorporándose incluso dentro de una sociedad. Incluso las trenzas, que no eran el uso convencional de estos pueblos, se terminó convirtiendo en el uso convencional, y además es una cosa de estatus. En Guinea a mí me cambian las trenzas por semana, o sea, ya pasa una semana y es, uy, no, parce, o sea, no, cambio de estilo. Y en el colegio, o las niñas en la cotidianidad, no, o sea, cada semana tienen que tener distinto diseño. Aquí pasa también. Y aquí como- pasa también en sí. Cali, las amiguitas de mi sobrina, de repente parece que llega a Es entrar a otra nena. sí. ¡Hey, Salomé, qué linda estás! Porque tiene otro peinado. Ujú. Eso es mucho. Entonces, eso es importante. Por eso cuando Mafi le preguntamos de las trenzas, era como, no puede ser que digan que para su imaginario fue muy fuerte que le hayan dicho que eso era de esclavos y que guardaban semillas y que eran rutas de escape. Dijo, me están mintiendo, eso no es así, esto es de estilo, de... Y le digo, no, pero le cuento la historia de Colombia y me dice, puede ser porque nos trenzamos muy bien, ¿no? Pero en África eso no ocurre. En su imaginario fue un choque muy duro, me acuerdo la cara. Y después empezó a entender, ¿no? Porque es como que te digan que el peinado de un rey de repente es el peinado de un esclavo. ¿Sí? Entonces es como, ella nunca hizo esa asociación, que así llegaron las trenzas acá. Ella hizo la asociación de grandeza africana, grandeza en Colombia también. Entonces, me parece súper interesante ver cómo
cómo trascienden las trenzas y cómo también se contextualizan y cómo también se convierten en la principal fuente de alimento de toda la familia de Mafi. Ella construye la casa de su mamá gracias a que le hace trenzas a personas en Francia. Es muy curioso porque ahorita que hablabas de la... Buenas, ¡Vale! buenas. ¡Salude! ¿Cómo está? Ahorita Sí, que ya hablas y que leías las preguntas, también me generó mucho interés el asunto de lo andino, Ajá. ¿no? De eso, yo me acuerdo siempre como de cosas viejitas, donde las mujeres campesinas tienen trenzas, pero no necesariamente son de las mismas, ¿no? Pero son trenzas. Entonces me queda esa curiosidad, ¿no? O sea, tal vez las trenzas también hicieron varias rutas para llegar y de diferentes maneras, ¿no? Sí. O sea, tal vez también el asunto español trajo un tipo de trenzas acá, ¿no? Y son de pronto más sueltas o más, ¿sí? Como para agarrar el pelo, ¿sí? Como con otros sentidos funcionales también. Eso me hace pensar eso, ¿no? Pues Y los ahorita hombres solamente... indígenas, son de aquí en lo andino, la trenza atrás tiene todo Claro, Un significado y tiene también una conexión con la herencia, digamos, con la cosmogonía andina. Entonces cuando yo corto una trenza hay una forma de cortarla, como cuando le corto el pelo a las mujeres con el machete. No se puede cortar con tijera en teoría. Cambió, ¿no? Y hay nuevas cosas. Pero, por ejemplo, no es loco pensar que nosotros siempre experimentamos con nuestro pelo y que nos gusta hacernos cosas, desde lo más moderno, tintes y cosas, pero también pensar que si tuvimos el pelo largo, jugar con el pelo no era tan ajeno y construir. A mí me encanta una frase que dice el profe Eber, ¿no? Que él cuando empieza a hablar de esto de la afrocolombianidad la dijo, y, que dice, las trenzas no solo tejen las rutas y saberes de algunos pueblos, entre ellas se teje un tejido social y una historia. Entonces, para él, trenzar es ir poniendo conocimientos para ir hasta la raíz. O sea, para él las trenzas eran como el tejido social de la comunidad. Y me decía, él es del Charco, entonces me decía, y esto se teje en el Charco, en la cotidianidad de la 10ª. Después cuando venimos acá a Pasto y hacemos familia y mis hijas son pastuzas y están tejiendo los lazos de una sociedad. Para él eso son las trenzas. Me parecía súper bonito. Y en Guinea, por ejemplo, ya pues como les contaba, los primeros registros de trenzas como la conocemos africana realmente son de los pueblos mestizos entre los árabes, que vendrían a ser los primeros faraones árabes, desde esos pueblos, y después bajan hasta lo que es África negra. De ahí viene la trenza. De ese territorio es el registro más antiguo en pintura rupestre. Entonces, eso es muy interesante. Y después, aún más interesante y más increíble, como un conocimiento lo adopto y lo transformo. Y cómo se convirtió hoy en el trenzado como algo, como una tradición africana de las partes del sur, ¿no? O sea, del sur, abajo del Sahel, digamos. Y también es de pensar que cómo juego yo, con qué tipo de trenza juego yo. Es mucho más fácil trenzar este pelo de manera chiquitita o el pelo, digamos, el afro de manera chiquitita. El afro. Claro. Y una trenza andina en este pelo lacio es mucho más rápida y más práctica que esperar a que crezca el pelo afro y armar esa trenza. Entonces también tiene que ver mucho con los cabellos que todos tenemos.
Y, y es interesante ver también porque las trenzas largas, estas larguitas que conocemos que tiene segunda, eh, eran ¿qué? Eran árabes, porque los árabes también tenían pelo largo y no eran africanas del sur, porque ellos utilizaban más el pelo corto. Y las trenzas, las primeras trenzas, la habilidad de la trenza, y digamos, ahí puse también el peinado tradicional de los bámbara, eran la trenza pegada. Esa es la mayor habilidad. Como el rapado, Sí, o sea que quedan como pegaditos hasta acá. O sea, que ahora usan los reggaetoneros. Sí, exacto. Ese es bámbara. ¿Así, no? Ese es bámbara. Entonces, es interesante ver cómo ese tema de la trenza trascendió y cómo también da una identidad y forja una identidad también. Yo veo que en Colombia no hubo tanto como el tema de que no puedes usar o sí puedes usar una trenza. En Argentina sí lo hubo, mucho. De hecho, muchas amigas mestizas no lo usaron. Muchas amigas mestizas. Sí, no lo usan porque es como dicen apropiación cultural, este tema de la apropiación cultural. Bueno, que el turbante, ¿no? el turbante. ¿Qué pasa con el turbante? El turbante, ¿qué tipo de turbante? Y volvemos a lo mismo, los árabes, ¿de dónde viene? O sea, y es prohibido, entonces si sería prohibido, la trenza no podría ser usada tampoco por los negros, porque entonces es solo árabe. Ni el Islam, ni los turbantes del Islam podrían ser usados por los negros porque son solo árabes. Eso me parece interesante de ese escudriñamiento, ¿no? Porque de pronto si fuera una cosa como, no sé, como espiritual, ritual, ¿no? Como de respeto, como de, bueno, si usted se hace eso, usted está diciendo quién sabe cuántas cosas ahí, pero de pronto sabiendo este origen como, bueno, es que a alguien le pareció muy chévere esto y lo usó, ¿cierto? Y además lo masificó, ¿cierto? Porque si soy el faraón, pues obviamente muchos otros tal vez querrán verse parecidos, ¿no? Y o tener una alcurnia y demás. Entonces, es bien interesante saber los orígenes y saber que nuestras sociedades, donde antes, en ese entonces que hablamos de la época de la historia antes de Cristo, no había el racismo que hay hoy entre los árabes y los negros africanos. Hoy por hoy los países que siguen esclavizando personas son Liberia, Argelia, Egipto, Tunisia, que son los países árabes. La mayor discriminación está en Marruecos, los mayores abusos existen en estos países que en principio de la historia no tenían esa confrontación. Que no nos hayan contado esta historia y que no nos hayan contado que hubo un mestizaje árabe-africano y que hayan faraones negros, no quiere decir que no existió. Esa parte de la historia la sacaron y todo empezó desde el siglo cero. Y no nos permiten ver la grandeza del mestizaje africano, incluso los etíopes no nos permiten ver esa inmensidad cultural que sí pudieron transmutar. No les prohibieron a los africanos usar los tocados. Usted vaya a ver un griot sin tocado, no es griot. Una mujer griot, que son esos tocados así grandes, eso es árabe. Increíble, sí. Y es no podrían usar la seda china, no podrían comer arroz, no podrían hacer muchas cosas que el mundo, o sea, los africanos eran los jefes de los nómadas. No podemos pretender que no haya habido intercambio. En el siglo XI ya habían africanos que se habían aventurado a conocer que hay más allá, antes que los europeos. Y llegan los primeros africanos al territorio latinoamericano.
Abubakar II es el rey malín que se aventuró y se desapareció de la historia, dicen. Y de repente aparecen cosas acá en Brasil y en México de él. Entonces, Igual, es igual increíble. y me sigue dando, o sea, ahorita yo creo que me Ujú. va a quedar con esta sensación de eso que te digo, como de pensar en fotos antiguas de Colombia y ver mujeres con trenzas así. Y siento que si en esa época esas personas hubieran sentido que los negros también se hacen trenzas, tal vez no se hubieran peinado así. Total. Porque ese precisamente era la distinción, ¿no? Como, no, yo no soy de ese tipo, entonces también por eso me causa mucha curiosidad de dónde pueden venir para que esas personas se hayan adoptado eso como un hábito y como un hábito además de tranquilo sin estar riñendo con esa comparación, ¿sí? Claro, porque sería, hablando como en términos así, hablamos de un etnorracismo, Claro, ¿no? claro. Que rechazó la herencia de mis trenzas, Y porque además católico, es que sobre Ajá. todo me pienso en este país católico hasta, ¿no? claro, vemos que hay muchas víctimas que ahora, de hecho, el movimiento antirracista ha hecho mucho esfuerzo en volver a valorar el pelo, ¿no? Las trenzas. En muchos lugares tener trenzas, en Argentina me pasaba, yo usaba trenzas y me decían que no era prolijo, que no era para ir a la oficina, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto Ya puedes no ir con costa? rastas, Pero no con trenzas trenzas. Ajá. Rastas y piercing por todos lados, no hay problema. Pero trenzas no podía ir al de abogados donde trabajaba, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, claro, es que no depende realmente de uno, sino del contexto de cómo lo lee. No tengo que enseñarle solo a la persona que usa trenzas que esas trenzas están bien, porque si las usas es porque te gustan y te sientes bien. Tengo que enseñarle al otro que también es prolijo, también es... Además en Argentina es el país más caro donde te hacen trenzas. Yo porque Mafila me las hacía, pero si no nunca pagué la cantidad que ellas pagaban. Es como pagar acá 400,000 pesos. Wow. Ese valor monetario, o sea, como... Y se las dejan 2 meses, claro, se las van arreglando con extensiones y demás, pero era una cosa cara. Y yo decía, aparte de todo, me están bardeando mis trenzas y son más caras que su pinche peinado, ¿no? Si me va a decir que no es prolijo y que no es... Pinche tinta. Ajá. Entonces uno se pone a pensar y dice, la verdad que depende también del ojo que está siendo leído la trenza. Y en qué momento la trenza se vuelve y se la acepta como parte de la moda, como parte del estilo. El hip hopper. Y ¿no? de la cultura. Y de la cultura, y cómo la cultura vuelve a decir, sí, yo quiero tener mi pelo y no me lo quiero alisar. Porque todavía yo voy al charco y muchas chicas dicen, ay no, yo quiero su pelo. Y yo digo, ay no, yo quiero el suyo, así me dura más tiempo a mi pelo, a mis trenzas. Entonces, y está como ese compartir de todo el tiempo. Si ella me dice que yo se lo planche, yo se lo plancho. Si ella después llega y me dice, venga, ayúdeme, váyame pasando el pelo, se lo voy pasando. O si llegan las niñas y me quieren peinar porque quieren sentir cómo se hace una trenza con esto, también. Y en Guinea me pasa igual. Entonces, ya hay un compartir y un construir cotidiano de la trenza y de que te quieren ver bien presentada. En Guinea es como... Cuando ya se me pasan los días de las trenzas, ya voy en el 7º, 8º, es como, no, venga, ya toca. Y yo soy como, oh, por Dios, 3 horas, otra. Entonces es como eso de cuidado, de quererte ver bien, de quererte ver bonita. A mí, yo creo que es de las expresiones de cuidado que más bonitas me pueden ofrecer cuando a mí me peinan. Que me cuesta que me toquen el pelo, es una cosa. Pero me gusta mucho que cuando te lo regalan, te dicen, no es el regalo no económico, sino es el regalo de decirte, venga, hágaselas, ¿no? Eso me parece súper interesante.
eso con el trenzado. Y para cerrar esta parte del, que ya hablamos de los facolis, las trenzas, las festividades, ya hablamos de las oralidades y cerramos con festejos y lo que son, que me encanta porque es muy invisibilizado, los carnavales. Voy a tocar carnavales que no son populares, como el carnaval de Buenos Aires, los corsos, las murgas uruguayas, el carnaval de negros y blancos, y también ahí menciono otros que no vamos a hablar hoy, que sería el carnaval del diablo en Tumaco. Bueno, ahí nos puede contar un poquito, Segunda. Sí. Sí, muy poco tengo que Ahí... de la parranda que se pegaba. Sí. No se armaba tanto. Entonces, así como los más rápidos, el de Buenos Aires. Como que uno le dicen murga y piensa en murga uruguaya o piensa en otra cosa, pero también nunca se imagina ni que en Buenos Aires exista un carnaval. Buenos Aires, capital argentina, ¿no? Tampoco el imaginario dicen que mataron a todos los negros o que es un país que no quiere a los negros o que no tiene raíces negras. Ya no es así. La verdad es que existieron lo que nosotros llamamos palenques y se escondieron mucho tiempo. Y tenemos amigas afrodescendientes argentinas y ya más de 1 y 2 generaciones, y no de generación moderna de los nuevos africanos, sino antiguas. Y como vemos, trascienden en muchas cosas, como también la cultura y la murga. Yo ahí puse fotos de la murga, y es con bombos, y los pasos se parecen más al afro, ¿no? De lo que conocemos del oeste africano, y los colores y la tonada. Es una murga con mucha herencia africana, mucha. Hasta la forma de vivirse el corso, el carnaval, no tiene nada que ver con el maracatú de Brasil, ni con la herencia brasileña, ni con la murga uruguaya. La murga uruguaya, a diferencia, cuando yo veo su atuendo, lo veo muy español, porque se está burlando también de esto, ¿no? Muy europeo, y los vestidos del medioevo, ¿no? La murga porteña de Buenos Aires, lentejuelas, espejos, colores, flecos, ¿no? Y de hecho cuando uno baila parece que estuviera bailando una parte de Cañasoli, que es así como con muchas destrezas y saltos. Es muy, muy interesante. Eso es como para ampliarlo, pero tener en cuenta que en Latinoamérica hay muchos otros carnavales, y muchas herencias africanas entre los carnavales, y es un aporte, como dice Harold Tenorio, es un aporte que la diáspora africana la ha dejado a las culturas latinoamericanas, y hay que reconocerlo también. Y vamos al carnaval de negros y blancos. El día 5, entre el carnaval de negros y blancos, el día 5 es el día de negros, que ahí yo puse muchos de los orígenes posibles, pero estamos hablando que el carnaval nace basado en el día de negros. O sea, ese es el día que nos dio el carnaval. Ahora ya tenemos hasta el 15. Ajá. Ahora pues del 1 al 15. Como el cumpleaños de Hanover. Exacto. Temporada. Es de temporada. Sí. Entonces, esto es más o menos de 1850, datan los primeros carnavales. ¿Y a qué refieren? Hay varias historias. La primera y la de más alta acogida es que en la época de la colonia, y no solo ocurrió en Nariño, sino ocurrió en muchas partes de toda América, se daba un día de libertad a los esclavos. Y los esclavos, las personas esclavizadas podían ser indígenas o negras, y estas personas se pegaban la furrusca de la vida esa noche, ese día, y eran libres, ¿no? Y hablábamos que habían, y también hablábamos de que habían blancos criollos que querían pertenecer a ese día por curiosidad,
porque habían también muchas personas que apelaban a la igualdad en esa época. Ahí tuvo mucha acogida la religión, porque también los religiosos que apoyaron a las negritudes y a los indígenas. Entonces, habían también estos movimientos de inserción, ¿no? Y se dice que también habían muchos romances entre negros y criollos. Entonces, la forma de ocultarse no era que se pintaban con el tizne, como nos dijeron, era que te ocultabas, porque si yo me pinto, por más de que me pinte toda, no voy a quedar invisible, ¿no? Entonces, la forma era de que se tapan, entran en capuchas, y allá la forma de acogerlos y de recibirlos era pintándolos con el tizne y el carbón, ¿no? No era una forma de que, ay, sí, me pinto porque así no me reconocen, sino que realmente era, listo, te acogemos, ay, bueno, entonces píntese. Venía de ese sentido, porque la prohibición de la participación en estas ceremonias no venía por parte de las comunidades esclavizadas, sino que venía por parte de la corona. Y la relación social, lo que hablábamos, las bases, tenían otros códigos entre ellos. Mucho ocurrió, ¿y por qué no es casual que ocurra en Nariño? Porque Nariño, Pasto, fue un pueblo rebelde, que se sentía bien con la corona porque no teníamos solo un día de negros, sino que teníamos no digo que la corona española haya sido buena, no, sino que nosotros, a comparación del resto de Colombia, teníamos ciertos privilegios, los esclavizados, cuando digo nosotros. No nos consideraban criollos ni parte de la realeza, pero sí nos consideraban y nos daban, por ejemplo, acceso a un pedazo de tierra, cosa que nadie tenía en Colombia. Y por eso no es casualidad que cuando llega Simón Bolívar a decir, bueno, vamos a hacer la revolución, ustedes ya no van a pertenecer a la corona, se van con nosotros, el pueblo nariñense dijo, no, nosotros no nos queremos revolucionar, o sea, estamos bien donde estamos. Y sobre todo las negritudes nariñenses que estaban en las minas eran las que tenían un acceso incluso mejor que la del indígena, eran los que coordinaban las haciendas. Entonces, habían muchas otras cosas, por eso también el acceso a la literatura es distinto, ¿no? Entonces, me parece súper interesante ver cómo un carnaval nace desde el Día de Negros, de la reivindicación de negros. Y hay otra historia también que se reconoce y que es muy reciente, que es el ritmo negritos, que es muy típico en Tumaco. Ese ritmo negritos, dentro del folclore, no se lo conoce tanto, pero dicen que es de Tumaco, y cuando tú hablas de negritos en el charco, dicen que no lo conocen. Cucuruchos, ¿no? Cucuruchos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el ritmo negritos se lo escucha en el Patía, se lo escucha en otras historias de otros territorios, pero el ritmo negritos no es más que un nombre que le da a un ritmo de negros la comunidad que no conoce. Entonces puede ser un bambuco, puede ser un currulao, podía ser una cumbia, una jota, chocoana. La comunidad era negritos. ¿Como lo de Guinea? Más o menos. Exactamente, el nombre Guinea. Entonces es interesante ver cómo esa historia de negritos se lee incluso fuera de Tumaco o fuera del Pacífico, también nariñense. Entonces me parecía súper interesante ver cómo ese carnaval que parecía tan andino, que hoy tenemos el indoamericano como fiel representante, tiene un origen que nos recuerda que Nariño, la mayor parte de Nariño es afro y nadie lo reconoce, o sea que el 56% sea afro
es muchísimo. Todo el mundo piensa en Nariño en indígena o la Mucha sierra. gente está tratando eso, ¿no? O han tratado por muchos años de volver a contar esta historia del 5 para volver a fortalecer ese día, ¿sí? Porque no hay mayor, ese día es como pintarse de negro y como orquestas, ¿sí? Pero No hay una sale, reflexión. no hay una, de repente alguien que vino del Pacífico, que siempre es venir de afuera, Ajá. porque como si no los tuviéramos El ahí, Pasto. lo que hablábamos hoy, se me traen algunas colectividades, hacen algunas coreografías y ya, pero es el concierto ese día y no es que es un tipo petróleo, ¿no? O algo similar, sino, no sé, traen a Fito Paz, ¿sí? O sea, como ese tipo de Claro. cosas. ¿No? Y también esto, ¿no? Como, mira cómo hablamos, o sea, la PAME dice, vienen los del Pacífico, no dice parte de nuestra raíz que está en Nariño, porque nosotros nos han dicho que es la afrocolombianidad del Nariño, entonces es la comida del Pacífico, es el biche, es, ¿cómo? Cosas externas, ¿no? El baile, Cosas los externas. estereotipos y cosas externas, pero no nos han hecho ver, por ejemplo, en Colombia, en Nariño, en Pasto, que sería la capital, hay un mestizaje fuerte. Por ejemplo, las composiciones musicales del Mulato y La Quema, su grupo es mestizo. O el grupo Tizón del Profe Eber, su grupo es mestizo. O las comidas, cuando uno come más pescado en Pasto que en cualquier otra ciudad de acá de Bogotá. Yo acá en Bogotá tengo que ir a un restaurante del Pacífico, pero en las casas no. Y en mi casa yo comía 3 veces por semana pescado, y no de agua dulce, que sería la de la cocha, la trucha, ese sería el cuarto, así. Pero ahí está muy inmerso el sentido del humor. De hecho, el de la sierra, el más indígena, es mucho más calladito. Digamos, el mestizaje se ve en esa comunidad mestiza, donde a veces a uno le dicen, ay, pero usted no parece de Pasto, porque es muy gritón o porque se relaciona distinto. Que viva No, Pasto, sí soy carajo. pastusa, solo que Unos pasa, tragos y ya no es de paz. solo que el pastuso, pues ahí vemos muchos tipos de pastuzos, ¿no? Los mestizajes diversos. O la forma de bailar, o sea, hay muchos lugares para bailar y salsa, y te encuentras a toda la comunidad afrodescendiente. Pero muchísimo. Ajá. Hay los mejores lugares para ir a bailar salsa. Y ahí están todos los mestizos Sí, también, también. ¿no? Entonces como que, y no es que 80% afro o 20% mestizo Igual. y algunos 3 blancos que cayeron, ¿no? O sea, no, es como masivo, y un día encuentras muchos de un lado, muchos del otro, grupos mixturados. Es más, ciudad universitaria donde en los barrios universitarios es llena Claro. esta población. Algo que La Universidad Nacional, la de Nariño, está en el Pacífico también, ¿no? La Universidad de Nariño. No sé. También tiene. Ahora sé que la nacional sí tiene, La ¿no? Nacional, la de Nariño, tiene sedes en el Pacífico. Pero también, por ejemplo, sí hay que reconocer que hay y que no es menos, y que yo cuando digo que hay mestizaje y que hay población negra, afrodescendiente en Nariño, no quiere decir que estamos en la igualdad de condiciones y que los privilegios no se nos han dado a unos sino a otros. ¿Por qué? Porque ese es un yugo estructural. Para mí y para muchos, el racismo se apoderó de la estructura, y lo que fomentó es la desigualdad, la segmentación, ¿no? Y aparte profundizó las brechas, dejando a los indígenas y a los negros en condiciones de ilegalidad. Si no es por la Constitución del 91, no tendríamos ni la mitad de lo que tenemos ahora para estas comunidades, los reconocimientos, y lo que implica el acceso a la educación, el acceso al debate, el acceso a las comunicaciones.
O sea, en el Charco hay días que no hay internet, entonces, ¿cómo hicieron en el COVID? ¿Qué tocó? Mantenerlas presenciales, 2 días va primero y segundo, el lunes, martes, miércoles, tercero, cuarto y así, porque si no, no se estudia. Y hay una baja de la calidad educativa, claro, son 2 días, 4 horas y el resto hágalo en casa. Eso es muy importante. El hecho de que no exista, como yo le decía a la PAME estudió en otro colegio distinto al mío. Yo sí tenía muchos compañeros negros y afrodescendientes. En el colegio de la PAME ella no tuvo compañeros ni compañeras. 2 por 1 La Gomera. año. Es un colegio bastante clasista, sigue siendo. El mío es un colegio privado, pero ¿cuál era la diferencia? Teníamos un 40% que éramos becados y muchos becados por deportes. Entonces, claramente ahí. La selección de Nariño, éramos de mi generación, éramos 2 pastuzas, 4 tumaqueñas, otra de Roberto Bayán y otra de Sandoná. O sea, éramos así, de distintas partes de Nariño, pero todas estábamos becadas en Pasto. Entonces, sí se veía, o sea, yo soy consciente desde que en mi infancia había la presencia afrodescendiente muy ahí, tanto que yo me siento muy mal y lo reconozco, que yo no diferenciaba, pues tampoco mal, que no era tan malo, ¿no? Pero yo en mi infancia no reconocía que mis amigos tenían otro color, o que yo tenía otro color, o que habían esto que ahora decimos mestizo, negro, blanco, no sé, asiático. Hasta que no fui muy grande, muy avanzada en edad, yo no me había dado cuenta de la diferencia. Es como que sales a Bogotá, sales a otro lugar y de repente me di cuenta que sí había una discriminación por mi amigo negro. O sí había una discriminación o sea, yo no, lo juro, no me había dado cuenta y tampoco me había puesto a pensar en el color de piel. O sea, miraba a mi mamá que era más negra y yo decía que quería volverme así porque yo era más blanca. Entonces, era lo máximo que identificaba, pero nunca había pensado en mi infancia que todo lo que traía detrás, que habían pueblos, etnias, que había habido racismo, eso no estaba en mi historia. Entonces, creo que es lo que decimos, como empezar a desempolvar estas historias. Si yo lo hago es desde una experiencia muy personal, que se volvió como el impulso de mi investigación, pero que me llevó a encontrar muchísimas cosas como estas, de profundizar sobre los carnavales, las herencias en las trenzas, las herencias en la constitución política, que esta vez no las vamos a hablar, pero en lo que es el Consejo de Ancianos y demás, o en las felacuntis y las cantaoras, hay muchas herencias. Nos remitimos a 5, que ya es bastante, y que además también son herencias de pueblos africanos negros, que antes también fueron herencias recibidas desde pueblos árabes. Entonces es bien interesante, y que nosotros seguimos construyendo. La 10ª cimarrona es una construcción de acá, porque la 10ª es una construcción literaria española y la oralidad es un elemento de la forma de oralidad es africana, por decirlo así, de los pueblos africanos, pero la temática y las palabras son del contexto que vivieron en este territorio. Entonces, miren cómo seguimos construyendo y pues sigue para largo. Entonces, ahí yo creo que es bien interesante. Justo llegó Segunda, que muchos la conocemos, que nos compartió en el taller un poquito, y quería preguntarle, pues ahí que hablamos del carnaval, ¿usted qué conoce del Carnaval del Diablo? Porque hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Pues sinceramente
no conozco mucho. Ujú. Sé que nací un día de carnaval. No Vamos a tengo contraluz. mucha experiencia de que me hayan Ajá. pues contado mis abuelos de eso. Nada. ¿Y su merced iba a los carnavales? Escapaba. ¿Usted qué cree? Por eso, por eso. Aún pues, estando que- acá, pues procuro cuando son las fechas. Cuando hay, viajo a gozarme los carnavales. Qué rico. Sí, es muy rico. Bueno, Bien pero rico, eso sí, sí. ¿Cómo son? O sea, Pues- la primera vez que usted fue. Pues allá más que todo es como una semana que nos decían que primero es unos varios días que le echan polvo a uno, talco, entonces donde usted lo miran le echan lo que sea, le echan pintura y ya de ahí viene el último día que es agua y pintura, o sea que usted no puede salir de su casa con su ropa más o menos porque sabe que ya no la vuelve a poner, solamente para carnavales. Eso es lo que más recuerdo. Y los grupos, ¿no? Sí, que ese día se baña, mejor dicho, es agua todo el santo día, toda la noche hasta el otro día. Bailando, bañándose y haciendo de todo. Ya genera una temporada de ropa también, ¿no? Sí, porque toca tener mucho cuidado con lo que uno sale a la calle, porque nadie dice, ay, no, estaba bien vestida. No, cuando más es que le hacen travesura a uno. Claro, cuando uno llega a la casa o va pintado en el rabo o va por la espalda, lo que sea, le tiran a uno encima con tal de dañarle la vida. Pero pues de eso se trata, de que uno se divierte pues con esos juegos que ponen. Son 3 días, ¿sí? Pues allá 3 días lo usan así, allá prácticamente está en la semana completa. ¿Su merced es que a dónde va? ¿A dónde va? A Tumaco. A Tumaco. Toda la semana. Sí. Claro, porque ese viaje para toda esa semana, Sí, es una 3 días semana no sería de suficiente. diversión completa. Vea, y por ejemplo, de esto de. Yo sé que allá, bueno, está el carnaval, pero también está la fiesta de la Virgen. Pues ¿Puede ser? allá está la Virgen del Carmen y en Barbacoa es la Virgen de Atocha. ¿Y qué se hace en la celebración? Porque es una de las más importantes celebraciones. Por lo menos en Barbacoa, la Virgen de Atocha, se hacen como estilo balsas, unen varias chalupas, Ujú. le hacen como estilo casa o lo que usted quiera decorar, como quiera decorar sus balsas. Y reúnen muchas mujeres, tanto mujeres como hombres, y se van a darle vuelta al río. A todo el río suben y todas se unen alrededor de Barbacoa y van cantando, eso. Luego llegan al pueblo, le dan vuelta en todo el pueblo y llegan a la iglesia y hacen la concentración cantando. Y ya por la noche que quiere se vaya a bailar. Ah, Eso es también como estilo un carnaval. ajá. Sí, Sí, y sé y que. ya por la noche sale uno al parque central, y ya de ahí empiezan a bailar y es como otro carnaval. Uno se baña. Y la procesión que está a cargo de como de personas ya, como familias que se encargan de organizar esa procesión, ¿no? Sí, que sí, tiene señora, toda es una. que cuando ya uno entonces agarran a la Virgen y comienzan a darle caminar cantando con ella alzada por todo el pueblo hasta llegar a la Familias iglesia. de tradición cargan. Sí, y las mujeres que cantan. Las La cantadoras. ajá. profe Ana Iris es la encargada de ahí de Roberto Payán, por ejemplo. Ujú. Y se viaja siempre en esa época, una semana antes para los preparativos incluso de la comida. Sí, es y el todo. 15 de agosto. Igual las otras fiestas que hay allá también de santo es el 6 de enero, de Nazareno del Payán, Nazareno. que ese también es otro Sí, de rito Nazareno. bastante grande. Ay, qué chévere. Y son religiosas, ¿sí? Siempre tienen como esa impronta. Pues sí, allá hay también de cada quien maneja su religión. Y hay cristianos, pues los cristianos poco se están metiendo, más que todo eso es la religión católica, que andan haciendo Esas fiestas. esas fiestas. Claro, La y rumboronona. no es menor porque básicamente quienes apoyaron las revoluciones de estos pueblos negros ha sido la iglesia, incluso en la constitución del 91 de los representantes que
empezaron a luchar por esto, no es de los que empezaron, sino de los que apoyaron a estas manifestaciones, fue la iglesia. Entonces es un dato importante. También ahí yo quería preguntarle, la otra vez que hicimos lo del curulao, lo del alabao, cuando usted cantó su composición, ¿se acuerda? Que es como una historia, ¿no? Y es la historia, es suya, es su historia cotidiana. O sea, mucha gente, quizás hoy lo hablábamos al inicio de la clase, que mucha gente a veces no entiende las palabras, es porque no pertenece a esa cotidianidad. Y que si llevamos este canto a África, mucha gente también no va a entender esa cotidianidad. Entonces yo decía, qué interesante ha sido, porque usted también es una mujer tumaqueña, pero con una vida y con hijos en Bogotá. Y ha podido hacer ese puente, es de las que nos ha traído a compartir a nosotros también la cultura, ¿no? Y yo le quería preguntar ahí, en los eventos de acá que se hacen desde la fundación de los aretitos, del grupo de mujeres, ustedes hacen eventos también para la comunidad. ¿Cómo qué eventos? Así como encuentros o siempre están participando. Siempre las veo activas en distintos eventos. Pues sí, nosotros pues igual participamos dependiendo de muchas situaciones. Pues si nos invitan, nosotras vamos, o si sentimos que hay alguna situación que necesitamos como, a ver cómo les digo, cómo explico esa. No se me fue, no sé. Por ejemplo, ¿Sí tenían alguna situación de si qué? fallece alguien del grupo o Sí, algún pues problema sí, social. eso nosotros entonces, si hay algo así, entonces nosotros vamos y tratamos de, con nuestros cantos, tratar de dar ánimo, de sanar algún dolor que tienen las personas, pueden ser en las casas o en parques, o donde nosotros miremos la necesidad para ir a hacer este tipo de cosas. Y acá en Bogotá, las personas que más las llaman, ¿es siempre gente de la colectividad o gente no necesariamente? No, La mayoría. No es necesario, pues a veces son fundaciones, o si no hay universidades, colegios que quieren que nosotros les multipliquemos a los niños y le demos a conocer nuestros saberes, niños que no saben realmente cómo es esto, y que pues habíamos tenido vivencia de que cuando empezamos nosotros las actividades, muchos se reían porque no tenían conocimiento de qué era esto, para qué era esto, qué significaba esto. Entonces nosotros, después de hacer las presentaciones, les explicábamos. Entonces sí, han habido muchos colegios que nos invitan, universidades, parques cuando hay alguna festividad. Entonces no tenemos punto fijo para... Pero qué bonito eso que cuenta, que al principio muchas personas pues ni se reconocían ni reconocían lo que había, y que pues si bien fue violento, fueron ustedes las que transformaron ese sentir, ¿no? Sí, procurábamos no hacernos sentir mal, sino que pues nos daba más ánimo antes para cantar y expresarle lo que significaba lo que nosotros hacíamos. Entonces ya poco a poco fueron entendiendo, fuimos concientizando a las personas. Falta mucho, pero ya hay muchas personas que ya al final ya hasta lloran en nuestras presentaciones, dependiendo del tipo de canto que hagamos. Y pues hemos tratado de que en muchas ocasiones que hayan habido muertos, nos han llamado para ir a cantarle a esos muertos, tanto adultos como pequeños.
Eso es interesante, porque justo es con lo que íbamos hablando, ¿no? De la diáspora en Bogotá y de cómo Bogotá, mucha gente no se imagina Bogotá afro, y Bogotá tiene una colectividad afro muy presente y también se ha mestizado, y también hay mucho mestizaje, de distintos tipos de mestizaje, y poder reconocer y respetar y valorar es la tarea que nos compete en estas sociedades multiétnicas y pluriculturales. Me parece muy, muy chévere. Ay, qué bueno que haya llegado segunda. Se le pone ahí. Aunque no aporte mucho, digamos. No, un montón. Después, el profe Ever va a hacer una transmisión conmigo desde Pasto. Yo ya se las compartiremos. Justo tocando este tema. Me parece muy bonito agradecerle a Segunda también por la colaboración, que no solo hoy, sino todo el tiempo, en Gracias a África, también pues a Cata, a quienes han estado presentes también. María, sí. Y nuestro Olofi, grupo entero de Olofi, Olofi es el muy grupo entero de Jembelé, es Sí, porque ellas son dos que vinieron, pero son un grupo y tampoco se manejan solas. O sea, si algo pasa aquí es porque el grupo también lo aprueba, ¿no? Es importante, y agradecerles también pues por esa participación y por también invitarnos y recibirnos en su casa. Así que déjenos la dirección para llegar. Así que agradecerles a todos, a todas. Hoy cerramos como estos encuentros, estas clases virtuales. Espero que queden muchas preguntas y muchas incógnitas, y que la próxima vez la podamos hacer con nuevas informaciones también que podamos aportar para esto, que es el desempolvar de la historia y empezarla a leer con otros lentes que no sean los hegemónicos que tenemos como occidentales, sino construyamos nuevas propuestas, y la invitación a volvernos a ver como humanos, a sentirnos como humanos, y eso que trascienda las clases prácticas. Yo quiero agradecer muchísimo a la clase de ayer, la práctica, o sea, esa sensación del final es más o menos eso, es lo más cercano que he sentido a la emoción que trasciende cuando uno baila, como que ya yo logré olvidarme de un montón de cosas, no del mal día, de lo que sea, no, es como entras a hablar con las personas, a tener un diálogo desde una fibra que no trasciende ni por la palabra ni por el ritmo, y de repente empiezas a sentir la emoción, el miedo, la alegría de cada persona. Y creo que esa es la invitación a volvernos a ver como humanos, ¿no? Humanes. Es hablarnos desde esa fibra y aportarle a esta construcción y a la deconstrucción también. Así que bueno, muchas gracias. Hoy estamos con... Bueno, hoy también estuvo Caro, que ya se fue, que la vieron, ¿no? Hoy está Estefanía, Joe, gracias, Mimi, Fer, Segunda y Pame, las tenemos acá en presencial, y bueno, les dejamos un saludo. Gracias. Chao. Chao, revisen los PDFs por si hay alguna pregunta, ¿no? Claro que sí, ahí quedan los PDFs en el chat, y cualquier cosa solo es preguntarlo. Sí.